Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de esta unidad número también 2 que aterrizamos en Chile y en nuestro continente Latinoamérica. La clase pasada habíamos hablado de los cambios políticos, en los primeros cambios que habían ocurrido en Chile a comienzos del siglo XX. Hoy día en esta clase vamos a estudiar, a adentrarnos, a profundizar en los cambios que tiene nuestro país, pero ya no en materia política, sino tal como dice ahí el título de la clase, el cambio en materia económica. Y el título de la clase es del crecimiento hacia afuera al modelo EASY. Ya voy a explicar, no se intranquilicen, lo que es el crecimiento hacia afuera y el modelo EASY. ¿Cuál es el objetivo de esta clase en particular? Entender las razones que motivaron el cambio económico que se dio en Chile producto de la crisis de 1929. Sí, exactamente, ese último punto, producto de la crisis de 1929 que se originó en Wall Street en Estados Unidos y que Chile también se vio afectado producto de esa crisis. Así que la clase anterior, cambios políticos, y en esta clase, cambios en materia económica en Chile a principios del siglo XX. Ahora, tenemos que hacer un pequeño repaso de lo que conversamos en la sesión anterior. Habíamos quedado en esta diapositiva que decía fin al sistema parlamentario, ¿no es cierto? A este sistema que era controlado y en el que las decisiones las tomaba el Parlamento, el Congreso de Chile, ¿no es cierto? Y este sistema parlamentario se le coloca fin luego de la promulgación de la Constitución de 1925. Nosotros sabíamos y supimos en ese instante cómo Alessandri logra promulgar la Constitución de 1925 luego de que los militares tomen el poder en 1924 después de este ruido de sables que conversábamos también la clase pasada. Una vez que los militares disuelven el Congreso y llaman a Alessandri, que estaba en Italia porque había pedido un permiso constitucional, promulgan la Constitución del 25 y ya podemos hablar definitivamente de que el sistema parlamentario se terminó porque, entre otras cosas, la Constitución promueve el retorno del poder al presidente de la República, es decir, Chile vuelve a ser un país presidencialista, donde el poder, la máxima autoridad, está en el presidente de la República. Y además, la Constitución le entrega al país, al Estado, un rol social, es decir, preocuparse de los problemas que estaban pasando la gran parte de la ciudadanía y de la sociedad en nuestro país, que era la cuestión social. Ahora, es importante, y acá también de las conclusiones en materia política, porque va a ser importante para esta clase, nos podemos encontrar, de acuerdo a don Mario Góngora, ¿no es cierto?, un insigne historiador nacional, que la Constitución de 1925 viene a significar también el derrumbe político de la oligarquía como sector dirigente. Es decir, llevándolo eso al terreno más práctico, significa que en el escenario político, en la toma de decisiones, la oligarquía ya no tiene el monopolio total de la política como había sido del siglo XIX hasta esta parte, sino que empiezan a entrar con mayor o con cada vez mayor fuerza los sectores medios y el proletariado, ese sector medio caracterizado por una burguesía media baja, ¿no es cierto?, pequeños emprendedores, por eso coloco esa caricatura como de imagen de graduado, porque la educación jugó ahí también un rol muy importante, ¿no es cierto? Entonces, eso como conclusión, el poder vuelve al presidente de la República, el Estado, a través de esta Constitución, tiene un rol social más importante, y a su vez la oligarquía empieza a haber disputado este terreno político con los sectores medios y el proletariado. Esto va a ser muy importante y lo vamos a recordar más adelante. Ojo, entonces la pregunta es, ¿trajo la Constitución de 1925 el orden inmediato para el país? Es decir, ¿la Constitución ordenó inmediatamente el país después de todos esos problemas que habíamos visto en la clase anterior con la cuestión social? Y la verdad es que no. Si ustedes se fijan, hay un periodo después de la Constitución de 1925 a 1932 donde este país se tiene que acomodar a las nuevas reglas, a la nueva institucionalidad, y donde hay mucho desorden político. De ahí que algunos historiadores le llamen a este periodo un periodo de anarquía, de desorden, de falta de autoridad, ¿no es cierto? Y otros simplemente le llaman inestabilidad, ¿de acuerdo? Y es el periodo, tal como dice ahí, fíjense, de 1925 a 1927, solamente 2 años, cuando la Constitución decía que el presidente debía durar 6, Emiliano Figueroa. Después, Carlos Ibáñez del Campo, que había sido uno de los incitadores y uno de los líderes del ruido de sables, pasa a tener ahora
el cargo de presidente de la República. Fíjense, justo gobierna en plena crisis de 1929, que es un poco lo que vamos a ver o nos vamos a introducir nosotros en el área económica, así que mantenerlo bien presente. Y después Carlos Ibáñez renuncia por los efectos de la crisis, no puede salir del país, sigue la inestabilidad, Juan Esteban Montero gobierna un año, 1931-1932, después una república socialista, un experimento socialista de la izquierda, apoyado por Marmaduke Grohe, que era comandante en jefe de la Fuerza Aérea, etc. 12 días dura ese experimento quizás de la izquierda, y después Carlos Dávila, es decir, 5 administraciones en tan solo pocos años. Desorden, ese era el gran elemento de esta época. Y esto se vino a agravar, o ya venía agravándose, con la crisis de 1929. Entonces tenemos una inestabilidad política, a pesar de que se había promulgado la Constitución de 1925, y también ahora una inestabilidad económica, ¿cierto? De allí que dice, una de las grandes razones de esta inestabilidad no fue solo en términos políticos, sino también en materia económica, producto de la crisis de 1929, que afectaba al mundo y que golpearía directamente a Chile. Ya lo vamos a ir viendo porque vamos a ir profundizando en materia económica. Ahora, ¿quién llega a poner orden? Un viejo conocido, ¿cierto? Arturo Alessandri es electo en 1932 por una buena mayoría y viene a iniciar su segundo gobierno con 2 misiones muy claras. Una, poner orden en el país, ordenarlo políticamente, y la segunda, tratar de llevar a efecto las medidas que nos hicieran salir de la crisis económica. Esas son sus 2 grandes misiones. Fíjense la foto acá. Este sillón está en el Museo Histórico Nacional en Santiago y el perrito fue embalsamado, así que también está allí, lo pueden ver, ¿de acuerdo? Ese como dato anexo. Bueno, pero ¿cuáles fueron las grandes misiones del gobierno de Arturo Alessandri? Tres grandes áreas o ejes. La primera es medida económica para enfrentar la crisis. No es tan necesario que nos vayamos adentrando en eso porque ya vamos a ver un apartado económico, insisto. Fin al militarismo en política, eso es muy importante. El presidente Arturo Alessandri lo que hace allí es decirle a los militares, que era uno de los factores de inestabilidad en el periodo 25-32, decirle a los militares, ¿saben? Ustedes hacer trabajo en los cuarteles, la política es para los ciudadanos, no para los militares, así que los militares a sus cuarteles, eso también es muy importante. Y el otro punto es que para reforzar el país, para ordenar el país, Alessandri hace uso de las facultades presidenciales que le otorgaba la Constitución y para muchos fue un presidente autoritario. Y dentro de su gobierno hubo episodios de violencia tales como la matanza de Ranquil y la matanza del Seguro Obrero. También son 2 episodios que uno podría averiguar y adentrarse un poco en ellos. Se los dejo como dato ahí para que lo puedan averiguar. La matanza de Ranquil y la matanza del Seguro Obrero. Ahora, Alessandri, si bien intenta promulgar medidas junto a su ministro Gustavo Ross para salir de la crisis y de cierta forma lo logran incentivando obras públicas, por ejemplo, para la mano de obra, para dar más empleo, la recuperación no es total. Y aquí uno habría que preguntarse quién va a ser o quiénes van a ser los actores que van a recuperar o a intentar recuperar económicamente el país después de la crisis de 1929. Y esa es la pregunta que yo la dejaba planteada aquí en la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Quién va a conducir esta recuperación económica? Y no va a ser otro, y esto es muy importante porque lo vamos a conectar con lo que decíamos al principio de la clase, es el Frente Popular, ¿de acuerdo? Yo les había dicho que la oligarquía había perdido el monopolio del poder políticamente y había empezado a sumar o a avanzar los sectores medios y los sectores proletarios, ¿no es cierto? En este sentido, esos sectores medios con el Partido Radical, fíjense abajito dice Partido Proletario y también de baja y mediana burguesía, el Partido Socialista, partido también del proletariado y de una baja burguesía, y el Partido Comunista netamente, o casi un partido netamente del proletariado, se unen para formar una alianza que va a ser conocida como Frente Popular para disputarle el poder a la burguesía y a la oligarquía que en este caso representaban ese sector que ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el autoritarismo de Alessandri la gente dice, no vamos a seguir con esta burguesía que le habían entregado el poder a Alessandri y vamos a confiar en la izquierda, en este Frente Popular, en esta alianza que se va a hacer entre estos sectores políticos.
el Frente Popular, con su líder en principio en 1938, Pedro Aguirre Cerda, nacido en Pocuro, ¿no es cierto?, en Calle Larga, y que estudió en el Liceo de Hombre acá en San Felipe, van a conducir y van a decir, oye, acá hay que cambiar el modelo económico que tiene el país para hacerle frente a la crisis de 1929, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver. Muchachos, este es un momento clave en la historia del país. La izquierda, los sectores medios y los sectores populares o el proletariado por primera vez llegan al poder en Chile, ¿de acuerdo? Y fíjense con qué situación se encuentra este Frente Popular después de este periodo de, por eso decía yo que había que hacer un repaso político también, ¿no es cierto? Después de haber promulgado la Constitución del 25, este periodo de inestabilidad, el orden que había traído Alessandri, llega a la izquierda al poder, el Frente Popular, las clases medias y los sectores proletarios dicen, bueno, ¿con qué situación nos encontramos económicamente? Y si ustedes se fijan en el gráfico de la mano izquierda, hacia 1934, a pesar de que el Frente Popular inicia en 1938, la situación económica del país es desastrosa, ¿cierto? Las exportaciones del salitre habían caído a niveles drásticos. Fíjense en el cuadro 1 de la mano derecha, abajito, dice, hacia 1929-1933, un menos 86% de producción. En las exportaciones, un menos 91%, es decir, un descalabro económico total. El país se quedaba sin dinero. ¿Y qué modelo económico tenía el país y por qué le había afectado tanto? Fíjense, de 1818 a 1938 Chile tenía un modelo de crecimiento hacia afuera. ¿En qué consiste este modelo de crecimiento hacia afuera? Muy simple, muchachos. Si yo exporto, que es la línea que va desde nuestro continente o desde nuestro país hacia Estados Unidos, uno de nuestros principales compradores, yo le exporto materias primas, va en ese sentido, en este sentido izquierda-derecha de su pantalla, y yo compro lo que ellos me venden, importo bienes y productos que yo no soy capaz de producir en Chile, tecnología fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces vendo materias primas y si vendo gano dinero y con ese dinero yo importo las cosas que no soy capaz de hacer en mi país. Y ese modelo de crecimiento hacia afuera fue el que Chile tuvo a lo largo casi de toda su historia, fíjense, de 1818 de su fundación a 1938. A Chile le había dado mucho rédito. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió con la crisis del 29? Muy simple, al estar Estados Unidos estancado, no nos compra. Y si no nos compra, ¿qué pasa con nuestros ingresos? Evidentemente que disminuyen. Y yo no puedo importar, no puedo comprar objetos. Entonces, ¿qué pasa con los medicamentos, con la tecnología, con la ropa que yo no era capaz de producir acá? La gente empieza o esos productos empiezan a escasear y la gente empieza a verse impedida de acceder a esos productos. Por eso dice ahí, el modelo de crecimiento hacia afuera no se sostiene si mi país no puede exportar, porque no genera ingresos para solventar a su población, ni menos para importar o para traer productos que yo necesito desde los otros países. Es decir, si yo le hiciera un análisis, la palabra clave sería que este modelo nos hace dependientes de otros países, porque solo vendemos materias primas, nos hace muy vulnerables porque los países que entran en crisis dicen no, yo no lo compro más, no tengo dinero para comprar, nuestro país cae. Pocos y reducidos mercados donde vender, claro, son pocos los países que demandan materias primas, ¿no es cierto? O si bien son varios, pero las materias primas carecen de muchísimo valor. Al vender poco, compramos poco, evidentemente. Si yo exporto poco, tengo que importar poco porque no tengo dinero. Las empresas van entrando en quiebra, se produce cesantía y hay un escaso desarrollo tecnológico e innovación porque yo lo único que tengo que hacer es vender materias primas, no darle un valor agregado, no trabajarlo acá, que es lo que querían hacer y aquí está la clave, los gobiernos radicales. Los gobiernos radicales, o en este caso el Frente Popular, con el Partido Radical a la cabeza, con Pedro Aguirre Cerda a la cabeza, deciden y dicen, oye, debemos dejar de depender de otros países. No puede ser que nuestro país caiga en crisis cada vez que Estados Unidos entra en crisis. ¿De acuerdo? Y dicen, hay que diseñar otro modelo económico. Y aquí viene, este cambio de modelo. ¿Y cuál es el famoso modelo por el que se instala o el que instalan los gobiernos radicales y el Frente Popular, la izquierda en Chile por primera vez en la historia? De 1938 a 1975, muchachos, van a instalar el modelo ISI, que como dice su sigla, es industrialización por sustitución de importaciones. ¿Y en qué consiste? Muy simple. En vez de
importar los objetos, la tecnología, los medicamentos, los combustibles, la energía, la ropa, de traerla de otros países, los gobiernos radicales dicen, esto debería hacerse en fábricas chilenas. Deberíamos tener una industria nacional. Por eso dice ahí, fortalezco la industria nacional para sustituir o reemplazar las importaciones que venían del extranjero. Fíjense, acá quizás nos queda un poco mejor en este esquema. Yo sigo exportando materias primas a Estados Unidos para tener dinero, pero ese dinero que yo obtengo lo invierto en industrias, en la industria nacional. Por eso disminuyo las importaciones, dejo de comprar, las sustituyo y me industrializo. La reemplazo por industria nacional. Y con esto mi país crece, porque yo tengo más empresas que van a ser a cargo del Estado para producir lo que yo necesito. Fíjense, con esto Chile dice, yo voy a, en vez de comprarle productos a los países extranjeros, los voy a trabajar acá. Y si los trabajo acá, voy a tener independencia económica. ¿Por qué? Voy a ser independiente de lo que pase afuera. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor producción de bienes con mayor demanda. Son más los países que van a querer los productos que estoy haciendo yo en Chile. Más mercado donde vender, más clientes. No solamente voy a negociar con los Estados Unidos, voy a tener más mercados que me van a querer comprar los productos que yo estoy haciendo en Chile. Al vender nuestros productos ganaremos más y podremos invertir más en la gente. Es decir, si a las industrias nacionales les va bien, hay más empleo, hay más ganancia. Y si hay más ganancia y hay más empleo para el país, tengo más dinero para invertir en educación, en obras públicas, en salud, etc. Habrán más empresas, ya lo decíamos, por tanto más trabajo, mejores sueldos. Y si ya lo veíamos con el flujo económico del año pasado en primero medio, si la gente tiene mejores empleos, mejores sueldos, le va mejor a las empresas, le va mejor al Estado, el flujo económico se potencia. Chile entonces, en definitiva, sería un país industrializado, con mayor tecnología e innovación. Dejar de solamente vender materias primas, sino que es industrializarnos. Por eso el nombre, vuelvo a reiterar, industrialización por sustitución de importaciones. Sustituir es reemplazar. Me industrializo reemplazando las importaciones. Tremendo. De ahí que Pedro Aguirre Cerda y el Partido Radical, del cual, insisto, él era parte, crean la CORF, la Corporación de Fomento a la Producción. Fíjense ese símbolo, por favor. Es el hombre chileno impulsando un engranaje, una industria para desarrollar su país. Ojo, les dejo un dato que lo vamos a conversar en la clase online. ¿Por qué nuestro colegio se funda en 1941, la Escuela Industrial, y lo funda Pedro Aguirre Cerda? ¿Por qué quería generar en Chile colegios industriales como el nuestro? ¿Cuál era nuestro rol? ¿Cuál era nuestra misión como colegio industrial? Fíjense, se los dejo ahí como dato para que lo conversemos en la clase online. La Corfo, esta Corporación de Fomento a la Producción, tiene como misión entonces fomentar la producción nacional, como su nombre lo indica, creando empresas, Endesa, ENAP, la CAP. No les voy a dar mayores detalles de esta empresa porque las van a ver ustedes en el documento de clase que les voy a dejar y que les vamos a dejar los profesores de historia para que ustedes indaguen en ellas. Así que no voy a dar mucho más detalles sobre eso. Lo que sí es importante para ir cerrando ya, muchachos, perdón que me haya extendido un poquito, pero que esto es importante. La transformación económica del país en este sentido entonces es a partir de 1938 instalar en Chile, o incluso a partir de 1939, con la Corfo, instalar en Chile un modelo de industrialización, empresas a cargo del Estado para producir elementos y dejar de traerlos desde los países extranjeros. Chile va a ser una potencia industrial, o quería ser una potencia industrial, para vender los productos de sus industrias al mundo. Una vez que a esas empresas les fuera bien, íbamos a tener bienestar social, un estado de bienestar. El Estado con ese dinero iba a proveer a la sociedad del bienestar que necesitaba. La cuestión social se iba a superar. En el fondo, Chile iba a ser un país próspero, desarrollado e independiente. Muchachos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, quédense en la casa y ojo, nos vemos en la clase online que vamos a programar en Classroom. Recuerden de qué se tratan, o recuerden, mejor dicho, de qué se va a tratar esta clase online que vamos a tener. Dos temas fundamentales: transformación política, el fin del sistema parlamentario, y transformación económica,
el cambio del modelo de crecimiento hacia afuera, de solo exportar materias primas, al modelo EASY, un modelo que busca industrializar. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos el día viernes. Chao, chao.